Bueno, acá estamos. Le damos la bienvenida a nuestro ciclo Experiencias del Cuerpo que danza hoy, ciclo del Instituto de Arte del Espectáculo, que coordinamos desde el área de danza y la tenemos a Beatriz Lábate, investigadora y artista tucumana, coreógrafa, bailarina, actriz, docente, bueno, de la Universidad de Tucumán, que ya nos vas a contar tu experiencia. Y bueno, te damos la bienvenida, ¿sí? Bueno, buenos días y gracias también por tu tiempo y nos gustaría que nos contaras primero cómo fue esto de la pandemia, cómo te afectó a vos, a tu laburo y también poder hablar del sector del arte, de la cultura y de la danza en Tucumán, ¿no? Donde vos estás. Así que adelante, Beatriz. Gracias, buen día y bueno, muchísimas gracias por la convocatoria, por el espacio, por el diálogo, por la charla. Eh, quiero, bueno, en realidad el tema de la pandemia, digo, a mí personalmente el primer impacto muy fuerte que me produjo tuvo que ver con la emergencia de la desigualdad, ¿no? Es decir, digo en lo personal, no como algo nuevo, no es porque todos sabemos que nuestras sociedades humanas se soportan en una base de desigualdad hasta ahora irresoluble, digamos, si es que hubiese alguna voluntad de resolverla, ¿no? Pero lo que me impactó no es la novedad, sino la emergencia brutal de esa desigualdad. Quiero decir que eh, una situación tan inédita como la que vivimos, ¿no es cierto? Digamos, la aparición global de una amenaza, de un virus totalmente desconocido, que nuestro desarrollo científico en ese momento no tenía no tenía nada a mano para ofrecer. Entonces, bueno, la situación era esta, la indicación. Digamos, te guardas en tu casa, te lavas las manos muchas veces por día, varios minutos por vez. Y entonces, ¿qué quiero decir con esta emergencia de la desigualdad? Que aparecen así brutalmente una cantidad de, de seres desamparados, que no tienen casa para guardarse, que no tienen agua para el tema de las manos, que están a la intemperie, ¿no? Que están como, este, digamos, sin resguardo, sin agua, sin abrigo, o sea, totalmente expuestos. Sí. Entonces, eso fue como un impacto muy fuerte personalmente. Y uno podría decir, ¿y esto qué tiene que ver con la danza? ¿No? Y yo creo que tiene mucho que ver de modos indirectos, Sí. muchos, y directamente también. Creo que tiene tanto que ver porque digamos, ¿cómo podrá afectar esto a los cuerpos danzantes, a las estéticas que puedan aparecer en relación con esto de semantizar la forma, ¿no? De darle de trabajar en esto de la metáfora epistemológica y demás? Creo que tiene mucho que ver en ese sentido, en muchos sentidos. Y de Sí. manera más directa, también creo que tiene que ver por cuánto esa desigualdad se replica hacia dentro del mundo de las artes escénicas y de la danza en particular. ¿Por qué digo esto? Porque la pandemia con su encierro y Sí. su cuarentena nos ha clausurado nuestros espacios de desarrollo, todos, donde hacíamos clases, donde ensayábamos, donde presentábamos nuestros trabajos, donde nos encontrábamos con el público. La calle misma estaba clausurada, vacía. Entonces, esa cantidad de artistas escénicos que desarrollan su trabajo día a día en la calle
Sí, digo, se generó una situación de hacia adentro también muy desigual. Todo aquel trabajador de la danza que no tuviera una dependencia institucional quedó en el desamparo más absoluto, ¿no? Además, si pensamos que mucha de esa gente, de esos trabajadores, digamos, se sostienen con su trabajo de día a día, con su sí, día a día, ¿no? Entonces, es como una intemperie dancística, digo yo. sí, Hemos quedado todos ahí, sí, sí, duro. eh, para los que no tenían o no tienen una dependencia institucional. Entonces, o sea, ¿cómo se sustentan? Si Sí, nosotros pensamos que sustentarse implica mantener un cuerpo en pie, digamos, en un medio, sin caer, estos artistas de lo escénico se sustentan, mantienen su cuerpo en pie sin caer en nuestro medio, pero poniendo el cuerpo propio en un juego claro, diario. claro. Entonces, eso acá creo que en Tucumán fue tan, y personalmente no tiene demasiada novedad en relación a cómo fue en todas partes, ¿no es cierto? Digo, Sí, en todas nuestras provincias, estoy hablando nada más que de lo que me impactó a mí de manera particular, ¿no? Esta crisis inédita. sí, Por supuesto que a Tucumán también llegaron las ayudas del Estado Nacional, vehiculizadas a través de distintos organismos, este, de distintos programas políticos, sí, instituciones. El Instituto Nacional del Teatro tuvo aquí una actividad, digo, en el país, ¿no? sí, Ha producido una cantidad de políticas, de programas para bajar presupuesto, para organizar a su medio, muy interesante, muy intenso, digamos. sí, Pero sabemos que siempre es insuficiente, sí, nunca sí, sí, alcanza. Entonces, acá en Tucumán también hubo algunas redes de artistas que se organizaron solidariamente de manera particular, digamos. Por ejemplo, la Red Federal de Danza, junto con un espacio que se llama la Veleta Cultural, eh, han organizado muy bien una colecta con una sí, lista de artistas que lo necesitaban, que la manejaban ellos, por supuesto, y hacían la distribución y demás. sí, Hubo también otros espacios culturales como el Atelier, un espacio cultural nuevo en Tucumán, que está hecho por gente de teatro, que ellos en realidad trabajaban con los comedores, con los merenderos y organizaban maneras en que la gente de las artes escénicas pudiéramos hacer alguna actividad, leer un texto, lo que fuere, y con eso ellos difundían y pedían y distribuían lo que sí. llegaba. Digo, Y hubo muchas maneras de sí, organizarnos y demás, sí, pero a mí esto me impactó, que sí, nos clausuraron los espacios, nos retiraron los cuerpos y entonces la situación emergió esta sí, desigualdad brutal que está sí. latente siempre y que está viva siempre, Sí, pero sí, pero que se la emergencia agudizó, fue claro, se agudizó, se hizo más mucho. visible y más extrema, ¿no? Y hubo Pero cierres, más presente también, ¿no? Es como que se nos hacía presente claro, todo el claro, tiempo. sí. Y se Sí, produjeron cierre de espacios, digamos, espacios de danza, teatro, que cerraron sus puertas definitivamente, por ejemplo. claro, porque ¿cómo lo sostenés? Acá en Tucumán, yo tengo un estudio de danza desde hace más de 40 años. Y bueno, y tengo una socia, Ana Teitelbaum, nosotras eh, pudimos sostener el espacio haciendo una cantidad de malabares y de Sí, acuerdo con la dueña del lugar, bueno, sí, cerrado, obviamente, sí, clausurado. Entonces, y hubo cierres de espacios, pero acá en Tucumán, fíjate que en la semana pasada han inaugurado 3 nuevos espacios teatrales. Buah,
tremendo, me encanta poder decirte esto porque un espacio, el Puerto Cultural Libertad, es de un grupo emblemático, de un grupo de teatro en Tucumán, todos estos con la ayuda del Instituto Nacional del Teatro, pero con la gestión enorme de grupos que vienen haciendo ese trabajo desde hace muchísimos años, que este grupo antes tenía un espacio que se llamaba La Gloriosa, que estaba alquilado, y ahora tienen su propio espacio, que se llama Puerto Cultural Libertad. También se inauguró un espacio de otro teatrista muy querido, César Romero, un espacio que se llama Casa Luján, y otro espacio en un lugar turístico de Tucumán, el Dique El Cadillal, que son espacios de, digamos, de gestión independiente con subsidio del Instituto Nacional del Teatro. Quiero decir, está bien, se han cerrado los espacios, pero lo que me encanta de poder decir esto es que la gente la gente que está organizada grupalmente, que viene trabajando desde hace años, es como que renueva el impulso y se lanza en este, y el Instituto Nacional del Teatro los apoya con sus políticas. Entonces tuvimos esas inauguraciones que fueron una fiesta yo no pude ir porque, bueno, yo ya tengo 64 años, de alguna manera la inauguración era como, me imaginaba yo mucha gente y demás, entonces como que me cuido un poquito en eso, claro. pero he visto los videos y he participado de esa alegría, ¿no? Sí, y vos notaste algo que, bueno, hablando por ahí con otros y otras entrevistados y entrevistadas acá, planteaban esta necesidad de armar redes solidarias entre artistas, entre espacios y entre espacios oficiales y no oficiales. ¿Notaste que hubiera algún movimiento de ese estilo? En relación a las producciones artísticas, ¿no? A la cultura, no y a los en relación a las producciones artísticas, no, digamos, no estamos en un momento de producción, porque, bueno, por esto mismo que hablamos, ¿no? O sea, estaríamos planteándonos como una salida de la situación más grave, con una incertidumbre absoluta de lo que va a pasar, ¿no? Sí. Acá lo que pasó es que yo estuve pensando, creo que aproximadamente desde el mes de diciembre pasado, empezaron a ver, digamos, a suceder algunos eventos presenciales. Por ejemplo, hubo algunas veredas culturales, donde el grupo de danza El Hervidero, que es un grupo muy activo acá en Tucumán, ya en diciembre hizo una presentación, luego una sala emblemática también de gestión independiente, que es La Sodería, que gestiona Teresita Guardia y un grupo de mujeres incansables. La Sodería tiene un patio precioso, y ellas durante la cuarentena, también con subsidio del Instituto Nacional del Teatro, estuvieron poniendo bellísimo ese patio. Entonces en diciembre empezaron con una platea a cielo abierto, donde íbamos, y la verdad es que es hermoso porque siguen con el programa, el ciclo ese, y también hubo danza, también este grupo El Hervidero, otro grupo que gestiona Ana Darelli, una bailarina santiagueña que está radicada acá en Tucumán, y que ella hace un trabajo con el folclore y la danza contemporánea. Bueno, también se estuvieron presentando ahí. Ahora los teatros oficiales también han empezado ya con las funciones, con el protocolo y demás, pero no sé si necesariamente como tendiendo redes entre lo privado y lo oficial. Serían como activar las redes que ya estaban tendidas acá en Tucumán, en ese sentido de decir el Instituto Nacional del Teatro y las salas independientes, las salas oficiales,
y los grupos independientes, ¿no es cierto?, que van con su obra o al Teatro Rosita Ávila, que es un teatro municipal Sí. acá en Tucumán, o a las salas de la provincia, ¿no? A las que son del ente cultural de la provincia, del gobierno de Sí. la provincia. Okay. No, yo no, y las redes solidarias son estas que te hablé antes, hubo varias Sí. experiencias de ese tipo, que no se pueden enumerar todas, pero hubo Sí, varias. sí. Entonces, básicamente es como volver a activar a nivel de producción escénica esas redes Que ya que, existían. Digamos, claro, que no ya es que se existían. generaron, no es que la situación de la pandemia generó Claro, estos nuevos yo creo que es vínculos. así, Ok, sí. y ahora sí me estabas diciendo antes que estaba más activo, esto que contás de estas 3 salas, 3 espacios nuevos, da cuenta de un Claro, interés. esos espacios nuevos y esto que te acabo de decir, es los espacios que fueron reacondicionándose, que ya espacios emblemáticos. La Sodería para nosotros es un lugar amado. Sí, Y bueno, y cuando abrió su patio así tan hermoso, fue, digo, esta cosa, ¿no? Del teatrero que no va a pasar la pandemia arreglando el patio para volver a hacer teatro ir, lo más pronto que pueda, ¿no es cierto? Como, eso me claro, parece maravilloso en mi ámbito, acá en sí, Tucumán, digo, ¿no? sí, sí, Esto es es como fuerte, porque yo digo, nosotros, volviendo a la danza en sí, ¿no? Como esta clausura de los espacios, ¿no? Y eh, esto de obligarnos a retirar el cuerpo, es claro. como la clausura de nuestra El cuerpo, actividad. claro, como, Claro, y la emergencia, esto que digo, leía una entrevista en los primeros meses de la pandemia y de la cuarentena dura. En esos sí, primeros meses leía una entrevista a Chiqui González, que es un extraordinario ser de la cultura rosarino. Ella es abogada, directora de teatro, dramaturga, actriz. Fue ministra de Cultura de Santa Fe y secretaria de Cultura en Rosario. Digo, es como Chiqui es una usina de producción cultural. sí, Y leía una entrevista en la que ella decía de su experiencia de la pandemia, de pronto encerrarse, una mujer como ella, y ella decía que al perder el cuerpo del otro, habíamos perdido nuestro propio cuerpo, ¿no? Como, y me parecía tan significativo eso, yo sentía que mucho de eso había pasado conmigo, ¿no? Como si hubiese habido un proceso de descorporeización, ¿no? En uno mismo. O sea, perdimos el cuerpo del otro y ahí perdimos nuestro propio cuerpo. sí. Entonces, me parece a mí que eso, bueno, como ha pasado en todas partes, acá en Tucumán nos arrojó de alguna manera a la virtualidad, ¿no? Decir, bueno, hubo creadores, docentes que no asumieron esa modalidad. Yo, por ejemplo, ni lo intenté, Claro, pero pero hubo mucha gente que sí, que lo sí, resolvió muy bien, otra gente que lo intentó y dijo, no, no es para mí. claro, Este, y, y bueno, y también en el hecho de cómo asumís esos nuevos medios. No son nuevos porque ya sí, sabemos que, digamos, hay una cantidad enorme de artistas escénicos que vienen trabajando específicamente con las tecnologías y haciendo experiencias muy importantes con eso, pero digo, ahora no es que no era una elección, ahora era la opción.
Entonces también me ha parecido muy interesante acá en Tucumán el hecho de que algunos creadores se, digamos, se han sentido interpelados con eso para pensar que había que producir otro lenguaje. O sea, porque hay Sí, quienes también pusieron la cámara adelante y bailaron o sí, actuaron. sí, Sigo actuando igual, bailando igual, pero tengo una cámara. Pero sí, hubo quienes no, quienes entendieron que esto era como el momento de reformular el lenguaje, de claro. replantear, de experimentar. Acá en Tucumán hubo una experiencia de teatro muy interesante en ese sentido del grupo Manojo de Calles, que es un grupo también muy, muy emblemático, desde los años 90 trabajan acá en Tucumán, y ellos estuvieron haciendo una serie de experiencias que le llamaban perfodemias, porque Performance en la eran pandemia. performance pandémicas. Y como es un grupo que ha Qué tenido bueno, y tiene una encantó. vida enorme acá en Tucumán, ellos, y no en Tucumán, tienen muchísima gente que está en otras provincias, en otros países que ha trabajado con ellos. Entonces la perfodemia era entre todos, entre todes, Sí, donde sea que estuviesen. Y hicieron un tiempo largo de perfodemias donde fueron experimentando con el lenguaje. sí. Y entonces finalmente estrenaron una obra por streaming que se llamó 5 pesos y que era una versión en streaming, digamos, Sí. de una versión muy libre del el público de Lorca. Y bueno, la verdad es que fue una experiencia muy maravillosa porque ellos se han planteado primero desde la producción, ¿no? El sistema de producción era totalmente diferente del sistema de producción cuando nos convocaban a la sala. El trabajo actoral con las perfodemias, ellos fueron haciendo, ellos, ellas y ellas, porque es un grupo muy, que está Verónica Pérez Luna y Sandra Pérez Luna son como las que están desde siempre en el grupo, y después hay un montón de gente que estuvieron y siguen en contacto. Pero digo, fueron haciendo tanta experiencia con las perfodemias que el trabajo actoral en 5 pesos era maravilloso, es un trabajo otro, no es el mismo trabajo que hago en el escenario. Claro. ¿No? Y cómo han mediado los dispositivos. La verdad es que era como, había mucho contacto entre nosotros como público y ellos como artistas, ¿no? Era una cosa muy, muy excitante. Tuvieron unas críticas excelentes de distintas partes. Como decíamos, esto de Sí, la virtualidad nos interconecta de una manera muy activa y muy abierta y muy amplia. Entonces recibieron críticas, comentarios muy hermosos. Digo, sí, hubo, hubo de todo, ¿no? claro. Igual esto va a producir, o sea, hay por un lado como un retiro de la corporeidad, ¿no? Porque el cuerpo tiene que estar cuidado, porque todo lo que produce un cuerpo es peligroso, ¿no? Entonces se retira el cuerpo, el contacto y a la vez el volcarse a las redes, que también va generando otros lenguajes y que si bien era una posibilidad, como vos dijiste antes, que estaba ahí, no habíamos recurrido de la misma manera que se está recurriendo ahora tanto Claro, no para, estábamos obligados a eso. Ahora claro, estamos como encerrados en eso, lo sí, que a mí me parece que esto que digo, ¿no? O uno se mantiene en su lenguaje de siempre con una cámara adelante, o uno dice, che, a ver, veamos qué pasa con esto y nos pongamos a trabajar, porque también digo yo en ese sentido, ¿no? ¿Qué impacto tendrá esto que hablábamos al comienzo, la emergencia de estas corporalidades desamparadas sí, en los cuerpos de la escena de la danza, sí, ¿no? Porque pensemos en el buto, no sé, sí, uno, la, cómo
ese lenguaje, ese modo de ser de lo escénico y esas corporalidades escénicas emergen de una situación social, Sí. política, bélica particular, ¿no es cierto? Entonces, esto que decimos, semantizar la forma, yo lo que pienso es eso, y qué será que va a pasar con eso, ¿no? Claro. Con esos cuerpos que sin necesidad de guerra, y de bombardeo nuclear, como sería en el caso del Buto, ¿no? Sí. Emergen y nos dicen, che, mira, vos sabés que acá estamos, ¿y qué hacemos, qué haremos con eso? El cuerpo Es es... algo que me inquieta, ¿no? Claro. Por eso digo el ejemplo de este grupo Manojo de Calles, porque ellos se propusieron eso. Sí. Vamos a ver cuál es el lenguaje que tenemos que articular ahora, Sí, y después hay que ver ¿no? qué pasa, siguiendo esta idea del cuerpo postnuclear del Butó, ¿no? De posguerra, con este Sí, cuerpo post pandemia, ¿no? Cuando ha estado claro. también porque a distintos sectores de la población les ha golpeado de manera diferente, ¿no? Tanto por los recursos y la capacidad de subsistencia directamente, ¿no? Como por el miedo, por el, no sé, por el riesgo de la enfermedad y de la muerte, lo que ha producido en las personas, en la psique de las personas, ¿no? El no vincularse, el estar aislado, como la gente mayor, tal vez el no verse con la familia, que no haya una relación intergeneracional, eso tiene que producir a nivel psicofísico algo que va a cambiar y me parece que por eso se va a ver también en la escena, ¿no? ¿Qué pasa con el cuerpo en el futuro? Claro, eso es esto que hablamos me parece como muy inquietante, porque yo personalmente he vuelto a dar clases en mi estudio, por Mm. supuesto con protocolo, con la mitad de alumnos por clase, bueno, todo eso, Sí, y, y bueno, y también he asistido como espectadora a todas estas hasta nueva reapertura, digamos, ¿no? A todo lo que se está presentando en Tucumán, a buena parte de lo que se está presentando. Y también en la calle, uno nota el impacto del que vos hablás, ¿no? Este sí, impacto psicofísico, digamos, porque los cuerpos, no porque esto que cuántos kilos más tengo o menos, no se trata de eso, sí. ¿no? Sino hay como algo de lo morfológico que, que ha cambiado, que está Sí, distinto, que se el alteró. comportamiento también, ¿no? Porque uno se Es manejaba con mucho, una cercanía y ahora, pese claro. a que están abiertas un poco más, ¿no? Y está un poco más relajado, también bueno, acá por lo menos el verano, esa temperatura ha hecho que se pueda circular de otra manera a la calle y compartir más el espacio público. El cuerpo está retraído, el contacto, uno se va a saludar y no sabe si No chocar el sabés, codo, el querés, puño, la claro, distancia, ¿no? ¿qué hago? ¿Me acerco? ¿No? ¿Cómo lo manejas? ¿Cómo lo estás manejando vos? ¿Cómo lo estoy manejando? Es como que hacer un acuerdo, un nuevo acuerdo. Y yo pensaba también en esto, digo, ¿qué haremos con esos cuerpos ahora de vuelta a la danza? ¿Nos vamos a lanzar vorazmente a recuperar aquel cuerpo anterior, ¿no? Para la escena de la danza, o vamos a detenernos en este cuerpo de ahora para volverlo presente, dancísticamente hablando, o vamos a, digo, seguramente vamos a hacer las dos cosas, uno hará una Claro, cosa, otro hará otra, digo, pero lo interesante sería ver eso, cómo si esto genera unos cambios en el lenguaje, unas formas en el lenguaje y este, un modo diferente de la corporalidad escénica, sí, ¿no? Es sí, como interesante, sí. inquietante más. Sí, y hay en este momento algún espacio así de reflexión desde colectivos de artistas o artistas investigadores, ¿no? Como tu lugar.
sobre Bueno, esto. Tucumán es digamos, un campo dancístico muy, muy particular, creo yo. Primero porque tiene un campo institucional, la danza en Tucumán tiene un campo institucional muy fuerte, muy consolidado. Yo te digo, Tucumán desde el año 1959 tiene ballet estable de la provincia. Sí. Y ya desde el 1944 aproximadamente tiene escuela de danza de la provincia, donde se enseña ballet. Sí. Es mucho, Sí. ¿no? Y actualmente esa escuela se fue reformulando, Sí. actualmente es la Escuela Superior de Enseñanza Artística, pero digo, mirá dónde se remonta, En mi ¿no? historia, Y tremenda. a nivel Y la danza, universitario también, ¿no? Perdón, ¿cómo? que a nivel universitario también hay un... Claro, a nivel universitario, la danza moderna en ese momento, Sí. en la década de los 50, ya empezó a haber cursos dentro de la carrera, no era carrera, era una escuela de educación física, una escuela universitaria, había cursos de danza moderna, ¿no? Y ya en el año 1961 se crea a instancias de Elba Castría, que fue digamos, la pionera absoluta de la danza moderna en Tucumán. En el año 61 ya se crea el grupo de danza moderna de la universidad, que no era rentado, ¿no? No es como el caso del ballet estable de la provincia, que son empleados de la provincia. Este grupo era, digamos, un grupo en el que ella estaba contratada por la universidad y tenía un cierto grado de amateurismo, digamos, pero ya la universidad decía, tenemos un grupo de danza moderna. Y digamos, esa carrera de Elba, impresionante, su impulso, su decisión absoluta, en 1988 se aprueba la carrera universitaria de danza contemporánea a instancias de ella por su gestión, que unos años antes había sido aprobada como carrera corta universitaria. Pero en 1988 ya desde entonces tenemos carrera universitaria de danza. Y además, desde el año 2001 hay en Tucumán un grupo de lo que en ese momento se llamó el Grupo de Danza Contemporánea de la Provincia, y actualmente se llama Ballet Contemporáneo de la Provincia, que, bueno, es también un grupo estable, rentado. Sí. O sea que el campo institucional es riquísimo para ser una provincia, ¿no es cierto? Para la danza. Tenemos ballet clásico, ballet contemporáneo, carrera universitaria, escuela de danza, o sea, y en el ámbito por fuera de lo institucional, digamos, Tucumán también se caracteriza por tener algunos lugares de formación que son emblemáticos para la danza. Y, y también todas las modalidades y las formas de la danza tienen desarrollo en Tucumán, y un desarrollo importante. O sea, no solo la danza escénica, teatral, el ballet, la danza contemporánea, no solo la danza folclórica, no solo el tango. En Tucumán hay bailarines de flamenco que son alucinantes. Quiero decir, Sí. bueno, por supuesto que hay de baile latino, hay Sí. campeones de baile latino a nivel nacional, gente que tiene carrera internacional. Tucumán es un campo Sí. muy, muy, muy fértil Sí. para la danza. Tal vez el movimiento de danza independiente, digamos, no tiene la visualización o el desarrollo que quisiéramos que tuviera, ¿no? Pero existe, hay una potencia de la danza muy fuerte. El tema de los espacios de reflexión, yo creo, desde mi perspectiva, es una de las patitas más débiles, ¿no?
a pesar que hay carrera universitaria, ¿no? Que esto genera casi siempre un movimiento Sí, de, reflexión o de investigación. reflexión. Claro, por ejemplo, hay artistas en el teatro, en el teatro hay mucho investigador acá en Tucumán, muchos. Hay publicaciones, hay grupos de investigación, y hay estos grupos, estos espacios de experimentación que no separan la teoría de la práctica, como sería este grupo Manojo de Calles del que te acabo de hablar, y y hay algunas experiencias dancísticas en este sentido, de encontrar como una relación entre eso y entre esos dos campos que en lo escénico parecen siempre con dificultad, ¿no? Como que el artista escénico en su avidez por la escena dedica la mayor cantidad de tiempo a eso, y la reflexión quedaría en manos de algún teórico. Pero bueno, este movimiento, Sí. esta idea de que no sea así, de que todo tiene que Sí. ver y se va desarrollando junto y que podemos atenderlo junto y no tan Sí. separadamente, tiene más desarrollo en el teatro que en la danza también. Sí, sí, quizás por el menor uso de la palabra, ¿no? No podría pensar, pero, pero bueno, ahí me llevas justamente a un punto que tiene que ver con la investigación en artes, ¿no? Y cómo poder investigar y dar cuenta de esos procesos, por ejemplo, dentro de lo que es la danza. El lenguaje y expresión pasa más por el cuerpo, ¿no? Y que por ahí es no verbal, y entonces es otro lugar de producir conocimiento, cómo poder dar cuenta de eso si no hay una reflexión eh, teórica expuesta de forma verbal, ¿no? De qué manera es una búsqueda. Claro, es una búsqueda Encontrar. porque, eh, digamos acá, lo que sería la batalla el desarrollo de la danza dentro del campo académico en Tucumán ha sido una batalla, porque es por esto mismo que vos decís, ¿cómo haces para que un conocimiento que se funda en el cuerpo, en el movimiento y en la acción, sea reconocido y asumido por la academia como un Claro. conocimiento académicamente válido con todo lo que eso implica, ¿no es cierto? Fue una batalla, yo creo que muy personal en el caso, es un caso muy particular el de Elba Castilla, ¿no? Ella dio una batalla muy personal. Ahora, una vez que ya está instalado eso ahí adentro, eh, la, 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 el quiebre entre la práctica y la teoría sigue vigente. Entonces, esto Sí. que estamos diciendo, las experiencias, no sé si nuevas, pero actuales, en relación con encontrar un espacio de convivencia que genere la idea de una manera de ser del conocimiento diferenciada. O sea, que no es el conocimiento académico, teórico, demostrable, bueno, tradicional, ni Sí. es la pura práctica, ni no están separados. Es decir, a ver, podríamos crear un espacio donde, Sí. donde se genere un nuevo modo de ser del conocimiento que no separe y que no, digamos, posicione la palabra y la escritura acá y la práctica y la corporalidad abajo, ¿no? Eso creo que es un proceso en el que muchas personas están involucradas en ese proceso en distintos lugares del país y tratando de encontrar la manera. Como digo, acá en Tucumán es en el teatro donde es más fértil eso, ¿no? Mientras que
En la danza está un poco más difícil, más incipiente, digamos, tiene menos Claro, desarrollo por menos ahora. desarrollo. Claro, Sí. claro. Y la universidad, desde el arte, ¿cómo, cómo fue, digamos, cómo fue este año que pasó? ¿Qué Y bueno, relaciones este mantuvo? año la Universidad Nacional de Tucumán es una universidad que ha sido nacionalizada en 1920 y que fue creada como universidad provincial en 1914, o sea, es una universidad que tiene una tradición de muchísimos años, es más que centenaria, digamos, Mm, ¿no? sí, Y toda el área de las artes ha tenido muy mucho desarrollo a partir de la segunda mitad de los años 40, de 1940. Entonces, también nosotros tenemos una facultad de artes que empezó siendo de artes plásticas, ¿no? Pero la facultad de artes nuestra tiene hasta una carrera de lutería, muy claro, prestigiosa en el digo, mundo, ¿no? Porque los luthieres exportan su trabajo. Digo eso porque me parece como un tesoro que tenemos, pero hay licenciatura en teatro, bueno, obviamente en artes visuales, licenciatura profesorado universitario en danza, hay carrera de fotografía, de sonido, de cine. sí, Entonces, digo, es como muy activo y muy conflictivo también todo el suceder de las artes en el campo universitario. Pero este año de pandemia fue un año de clausura. Yo he visto, yo me jubilé este año de la carrera de licenciatura en teatro, me jubilé como profesora asociada en el área de las técnicas corporales. Este año no, el año pandémico, año digamos, de el la año pandemia. pasado. Bueno, fue un Sí, año de clausura y cierre total. total. Para mí fue total porque clausuré mis dos cátedras. Digo, Apa, no es que se clausuraron las cátedras, pero las dos cátedras en las que yo me desarrollaba, las dejé y, y tuve que cerrar mi estudio de danza, que son mis espacios de trabajo diario, de sí, todos los días, incluido el sábado, y no me vi obligada a la virtualidad en la sí, universidad. Aquí la universidad ha tenido un desarrollo virtual. Yo en la carrera de teatro, digamos, las materias que son prácticas, sí, también tuvieron que ir encontrando modos de resolver la virtualidad, y en la de danza también. sí, Yo con algunos profesores de la carrera que tengo alguna cercanía, me mandaban sus clases y grababan y yo veía cómo iban desarrollando, y ha sido una cosa increíble. sí. Y hasta ahora aquí la universidad no volvió a la presencialidad. Se dice que ya vuelve, que no sé qué, pero hasta ahora no. Los otros, el nivel primario ya volvió Sí, las recientemente a la clases. presencialidad, sí, pero la universidad no. Fue un año de clausura y de experimentación con el desarrollo de la virtualidad, Sí, digo, en la docencia, ¿no? sí. Sí, bueno, resumiendo, digamos, Tucumán está bastante activo pese a lo que nos ha golpeado y nos ha cerrado a todos y todas con la pandemia, ¿no? Pero se ve que hay como un Sí, impulso y un reflorecimiento y una búsqueda, y después veremos hacia futuro. ¿Vos qué imaginás de lo escénico, del arte o de la danza hacia el futuro? y yo imagino esto, más que imaginar, estoy expectante en este sentido que hablábamos, ¿no? Digo, estoy expectante a ver que, este,
cómo va a afectar los lenguajes esta situación inédita que vivimos. Digo inédito, recalco, porque pienso que al vivir una situación inédita tendríamos que también que aparecer, reaparecer o experimentando con formas inéditas, como Sí, la experiencia del grupo Manojo de Calles, que me parece para nosotros puntual, ¿no? Para las artes sí. escénicas en Tucumán. Entonces, más que imaginarme, yo no me puedo imaginar, estoy expectante a ver qué es lo que vamos a hacer con eso. No digo equivalencia, pero esto, cómo eso va a semantizar la forma, Sí, ¿no? claro, Van a claro. aparecer formas que den cuenta de otros sentidos, de otras vivencias del mundo, porque tuvimos una vivencia del mundo nueva. Sí, sí. Bien. Pregunta difícil, pero como para pensarla y ahí buscar en relación a la danza. ¿Qué es la danza para vos? Sé que sos actriz también, o sea, que tu campo es más diverso que la danza, pero si tenemos que pensar o reflexionar sobre qué es la danza. Sí, digamos, yo de, creo mucho, estoy muy atenta y a por esto que me decís que sos actriz también, qué sé yo, yo estoy muy atenta a estas zonas de liminalidad siempre, ¿no? Para la danza en general, no solamente con el teatro, que sería la liminalidad ya tradicional para la danza. Yo creo que la danza en sí misma tiene un grado de liminalidad Sí, que, que es muy saludable, ¿no? En sí misma. Y creo que la danza yo, ¿cómo pienso? Pienso la danza como la más humana de las manifestaciones humanas. No es un juego de palabras. Digo, sí, creo que el hombre, la mujer, el ser que danza, ese está produciendo un fenómeno muy humano donde todo esto que decimos, lo intelectual, lo psicológico, lo físico, lo emocional, todas estas palabras que ensayamos para estudiarnos, dividirnos y focalizar el conocimiento, todo eso se funde sí, en ese instante, no se puede separar. Eso pienso en la danza en general y creo que cuando uno asume la danza como una forma de vida, cuando asume profesionalmente la danza, uno se va dando cuenta que lo que está asumiendo es un modo de estar en el mundo, porque la danza te va marcando todo, la vida diaria, el hijo, el no hijo, la hija, la no hija, la pareja, no pareja. La danza te va marcando todo eso. Entonces va siendo como que vos elegiste un modo de ser, una manera de estar en el mundo que se relaciona siempre y que está marcada siempre por esa elección que hiciste. No cerrás el estudio, te vas a tu casa y ya cerraste la danza, no la cerraste nunca. nunca. Esto es lo que yo pienso, ¿no? Sí, 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 bueno, muy, muy lindo. Me hiciste ver, me lo hiciste sentir en el cuerpo, esa forma de definirla y de expresarla. Bueno, Beatriz, la verdad que un placer escucharte y también poder reflexionar y pensar con vos y disparar otros pensamientos. Espero que quienes escuchen esta entrevista les suceda lo mismo, puedan viajar un poco y si no son de Tucumán, darse una idea de ese movimiento que hay desde siempre y cómo está ahora también. Así que bueno, te agradezco tus palabras, tu No, tiempo y muchísimas gracias a vos, al instituto, por estos espacios que creo que son vitales en este momento para todos nosotros, así que muy agradecida.
Gracias. Te dejo Un abrazo. un abrazo grande y nos vemos.